Hola, bienvenidos a Ludágora, a esta sesión que estaremos pensando y platicando sobre música en los videojuegos. En esta ocasión no viene Marat porque tuvo una situación médica. Luis tiene una cuestión burocrática. Está Jack Skin en la cámara, no la ven, pero está atrás de la imagen. Está Abril Mares, que es la nueva integrante del laboratorio de investigación en arte y tecnología. Está Ernesto Cepeda, que vino de invitado. Y está Guillermo Basoco, del Laboratorio de Realidad Virtual y Videojuegos, y yo, del Laboratorio de Investigación en Arte. Entonces, les vamos a agradecer muchísimo que a través del streaming, en la sección de comentarios, compartan preguntas, si tienen como alguna reflexión, o si quieren que pensemos en algún videojuego en particular, o en alguna situación en torno a la música y los videojuegos. Pues bueno, ¿quieres comenzar, Sí, Guillermo? sí, claro que sí. Eh, pues bueno, nosotros estamos muy emocionados de estar con este tema aquí en Ludágora, pues revisitando este particular medio que son los videojuegos, pero ahora en el contexto musical, ¿no? La música para videojuegos es una categoría muy grande porque en teoría cualquier música podría ser utilizada dentro de un videojuego. Imaginemos, por ejemplo, la quinta de Beethoven en un contexto de un juego de guerra o algo por el estilo, podría funcionar con las adaptaciones necesarias, ¿no? Entonces, pensar esta categoría es un poco complicado porque, pues sí, en teoría cualquier música puede adaptarse, pero la evolución de cómo se fue adaptando al medio del videojuego, acompañado de la tecnología que posibilitó de tener chiptunes, música generada con chips que manejaban 4 canales, ¿no? Por ejemplo, tenemos el Nintendo NES que tenía 3 canales de audio y uno de ruido para hacer percusiones, hasta los scores orquestales tan elaborados que llegamos a tener, por ejemplo, como en Final Fantasy o Zelda, que pues hoy en día tenemos ya conciertos con ensambles grandísimos a lo largo del mundo con esta música, ¿no? Entonces, pensar en su historia, pensar en la tecnología que fue llevando este desarrollo, pues siempre es muy interesante y muy nutritivo para pues, entender este otro lado de los videojuegos que a veces no está tan presente al momento de hablar de su definición, por ejemplo, cuando nosotros nos ponemos a buscar qué es un videojuego en textos académicos, generalmente hay un peso muy importante en la parte visual, en la parte de la interactividad, pero la parte auditiva, la parte musical, casi siempre termina siendo una especie de accesorio, una cosa decorativa. Incluso pues todavía manejamos este concepto de música de fondo, ¿no? Ya está el juego, solo pongámosle algo ahí en el fondo para hacerlo más inmersivo, más que invite más al jugador a participar, etcétera. Pero pues justo uno de los propósitos de la charla de hoy es ver algunos casos de cómo va más allá de simplemente estar como una cortina detrás de todo lo que sucede, ¿no? Dentro de una experiencia de un videojuego, ¿no? Entonces, bueno, preparamos una presentación pues, un poco sencilla que traza este desarrollo para que tengamos aquí un contexto más grande, ¿no? Ya mencioné ahorita que todo empezó con música basada en chips y de aquí el famosísimo término de chiptune, que básicamente son melodías generadas por medio de chips, ¿no? Tenemos a los grandes antecesores desde el punk, que simplemente eran impulsos eléctricos generados desde la consola para dar retroalimentación al jugador de que estaba viendo una colisión con una pelota que se pasa de un lado al otro, ¿no? Hasta ya algo más elaborado como fue Space Invaders, que fue el primer juego no solo en tener música continua a lo largo de todo el gameplay de un videojuego, sino que también esta música cambiaba su estado dependiendo del estado del juego. Entonces, creo que por aquí tenemos un video que nos puede aquí ilustrar un poco ese tema, que básicamente es música que se va acelerando a medida que el jugador se ve en una situación más comprometida, ¿no? El juego se hace más difícil, la música cambia de tempo.
Eh, sí, me parece que está ahí. Ese sí. Sí. Entonces vamos a verlo brevemente, solo para tener ese contexto, ¿no? Y bueno, ahí tenemos algo bastante sencillo, ¿no? Simplemente son enemigos que se van acercando verticalmente al jugador. Son muy primitivos los sonidos que se están usando, pero pues ya existe esta parte de música que cambia con el estado de los videojuegos, y aquí es donde mucha gente, muchos desarrolladores empiezan a preguntar, bueno, esto se puede llevar más allá, incluso con las limitaciones técnicas que tenemos con respecto al hardware, porque la música para videojuegos fue un género que, como ya se ha mencionado, pues estuvo muy atada a la tecnología, ¿no? Tuvo unas limitaciones bastante fuertes en términos de las posibilidades creativas que alguien que quería componer música para un videojuego podía hacer, ¿no? Y justo podríamos pasar ya a la siguiente diapositiva para hablar un poco de uno de los genios pues, más importantes dentro del género, que es Koji Kondo, que es el mismísimo autor del soundtrack de Super Mario Bros., pero también de The Legend of Zelda, ¿no? Y bueno, ¿qué hizo Koji Kondo con respecto a estos antecedentes que él ya trabajaba, ¿no? Pues conocía estas limitaciones, tuvo la oportunidad de trabajar ya con una consola un poquito más elaborada que fue el NES, ¿no? El Nintendo Entertainment System. Y lo que tenía esta consola era que tenía 4 canales de audio, ¿no? 2 canales eran para ondas cuadradas, que si ustedes las vieran en un osciloscopio se verían así. Otro canal era para ondas triangulares, que son literal triángulos, y había otro canal que era para percusiones. Entonces, estas percusiones se hacían con ruido, y era un canal así tal cual, de ruido, ¿no? Como el que escuchamos luego blanco, ¿no? Entonces, pues ya aquí hay un poco más de juego, más material para manipular al momento de acompañar una experiencia. Y ahí estamos mostrándoles la transcripción de este famosísimo tema de Super Mario Bros., que creo que todos conocemos un poco, que es como tarata, tarata, tam, ¿no? Y creo que se quedó tatuado en la cultura, pues, no solo japonesa, sino mundial. Y pues aquí vemos cómo la melodía está expresando algo que sí sucede en Super Mario Bros., que son estos movimientos medio interrumpidos, violentos, muy verticales, que pues el jugador termina haciendo al momento de estar jugando el juego. No es una melodía precisamente fácil de, digamos, ejecutar. Tiene muchos saltos, como les digo, vean la cantidad de estos simbolitos que parecen así como unas Ls invertidas, son silencios. Está llena de silencios por todos lados, ¿no? No es una frase 100% ligada, ¿no? Digamos, no es una frase que suene como tarata, tarata, ta, sino la intención sí es tarata, tarata, ta, ¿no? Y eso le da una expresividad, una forma de ser escuchada al momento de jugar el juego que hace énfasis en los elementos que ya está manejando, ¿no? Entonces, es muy interesante ver esta transcripción. Y también les queríamos compartir cómo se ve este sistema de audio del NES en un osciloscopio. Para eso tenemos un video ahí preparado de el tema de The Legend of Zelda, vista desde el punto de vista del osciloscopio, con los 4 canales que les mencionaba. Entonces, ahorita en un momento lo vamos a poder percibir. Y me parece que ahorita está sonando y ahí alcanzamos a ver. Eh,
Pues bueno, ahí están estos canales de onda cuadrada que les mencionaba, que tienen un propósito más melódico. Y en la parte de abajo vemos los otros dos canales que les dije, que son de ondas triangulares y de ruido. Entonces vemos cómo el ruido está ahí ejerciendo una función de percusión. Es muy interesante verlo visualmente porque pues, estar trabajando con elementos muy primitivos todavía, ¿no? Faltaría todavía un rato para que llegara la música pregrabada y existieran juegos todavía más complejos, pero ya esto habla de la necesidad del compositor de conocer sus limitaciones al momento de acercarse a un videojuego y proponer una pues estética auditiva, ¿no? Sonora. Y bueno, pues este es el breve ejemplo que les queríamos mostrar. Y bueno, de esto lo interesante es cómo ya después empezamos a buscar otras cosas con la llegada de los gráficos 3D, la evolución de las consolas eventualmente trajo nuevas posibilidades. Y bueno, tenemos el caso de The Legend of Zelda Ocarina of Time, donde el audio pues ya podía tener tracks con información digital muchísimo más avanzada, ya tenemos algo más pregrabado. Y les traemos de ejemplo algo donde la música funciona como algo más que simplemente algo de fondo. Es una especie de acertijo de audio donde uno tiene que seguir a la música espacialmente para saber qué decisión tomar a la hora de caminar en un bosque en donde es fácil perderse. Entonces, aquí tenemos este fragmento del gameplay donde nuestro personaje Link se va a adentrar al bosque y uno, al momento de jugarlo, pues se da cuenta de que el audio está espacializado, ¿no? Al momento de entrar a este bosque, la decisión que uno tiene que seguir es por donde está sonando el audio, por ahí me tengo que ir. Que aparentemente es muy sencillo, pero lo hace muy interesante en el contexto del mundo del juego, ¿no? De que ya es una música que pues, tiene una agencia más importante que simplemente adornar el juego nada más. Y bueno, eso para la parte de nuestro compositor querido Koji Kondo, que a la fecha sigue siendo el autor de estos muy emblemáticos títulos de... Oye, Guillermo, y ahí antes de continuar, en términos musicales, ¿qué crees que, o qué consideras que es lo que hizo Project Conto? O sea, si contamos la historia desde el espacio de los ¿qué consideras que hizo Project Conto? yo considero que hubo un cambio de prioridad al momento de componer, porque si a un compositor le hacen el encargo de componer música el para es algo que tiene un peso pues, importante, pero pues es el primer compositor que se tomó muy en serio el tema de cómo se juega el juego, más que qué historia está contando. Porque ya existen medios que cuentan historias, ¿no? Pues como el cine, la literatura, el teatro, pero el videojuego, si bien es narrativo, tiene elementos de los cuales uno puede extraer musicalidad. En este caso, pues el primer ejemplo fue de Mario, ¿no? Y era esta parte de cómo se mueve Mario. Y ahí estuvo más el énfasis en el hecho de la narrativa, de la historia de Mario, ¿no? Que si bien hay espacios para los que también conocen música, que son para ambientar, etcétera, su principal foco, a mi parecer, fue cuál es la musicalidad, el ritmo de las interacciones dentro de ese juego. Es que lo pienso como, o sea, justo cuando estás haciendo esta relación sobre la función de la música en el espacio, porque está, o sea, por ejemplo, teatro, eh, la música no funciona de la misma manera que funciona el cine, Claro. o no funciona de la misma, hace rato estábamos hablando de estos clips muy chiquitos, que son 15 segundos, pero
que si tú ves la imagen sin la música, no transmite o provoca. No sé si transmita o provoque. Entonces, como desde la formación que tú tienes, que es tanto en música, como la parte como ya todo tu trabajo en el área de videojuegos, ¿tú cómo describes esta situación, o sea, en el caso específico de Koji Kondo, y a lo mejor después otros ejemplos, cómo se va pensando la relación entre lo musical y que también hace rato estábamos hablando sobre que no sería lo mismo pensar lo musical que pensar lo sonoro, son dos cosas distintas, y la concepción misma del espacio, porque también a lo largo del lugar ahora hemos estado viendo que los espacios se van transformando, pues es decir, no es lo mismo pensar en te decía yo hace ratito, ¿no? Como esta situación de que tu vida está en serios problemas y entonces estás pensando en el submundo de Mario Bros, ¿no? Porque una música muy específica, ¿no? Entonces, ¿cómo ves que se va dando esta relación espacial con la música? O sea, es decir, como no es que llegas y le pegas la música a algo, sino como algo que se va. Justo ahí creo que los ejemplos que traemos son muy buenos y van a hablar por sí mismos en el tema justo del espacio, ¿no? Que ahorita con estos 4 canales tan planos, tan limitados, ya empezamos a tener algo, pues sí, de una riqueza estética diferente a algo decorativo, pero con la llegada justo de la espacialización del audio, pues esto va a salirse de control un poco por el tema de que pues es un espacio que siempre está cambiando, ¿no? En cine, por ejemplo, tenemos algo ya cocinado, editado, y ese espacio en realidad no va a cambiar mucho, ¿no? Ya está determinado, pero en los videojuegos la libertad de uno poder explorar, cambiar la perspectiva desde la cual uno está escuchando una escena, por ejemplo, pues va a dar mucho juego, ¿no? Con varios ejemplos ahorita que vamos a mostrar, va a ser ¿Por qué no mostramos? sí, me parece muy bien, muy Bueno, bien. Ahí tenemos en la presentación. eh, bueno, antes de llegar a esos ejemplos, solo muy brevemente, algo que comentábamos en la introducción, ¿no? Es muy bello ver cómo del chiptune llegamos a scores orquestales y pues la primera vez que se hizo un concierto para música de videojuegos específicamente fue en el caso de Dragon Quest, que fue un juego muy famoso para el Super Nintendo, ¿no? En 1987. Y tenemos un fragmento ahí que por tiempos creo que ya no vamos a presentar, eh, pero pues ya es un ensamble que se toma en serio como un objeto artístico, como un objeto que es digno de estar en una sala de orquesta, pues el score de un videojuego. Es muy interesante ver esa evolución. Eh, en los 2000 justo tenemos ya casos de juegos, como bien decías, María, que era de juegos que ya piensan la música de formas diferentes, ¿no? Por ejemplo, en el caso del famosísimo Grand Theft Auto 3, esta parte de la estación de radio que uno elegía mientras manejaba, ¿no? El hecho de uno seleccionar música para tú cambiar tu experiencia de juego, pues es algo que le dio un punch bastante particular y además es música que termina siendo, en un término muy sangrón que voy a usar, diegética, que quiere decir es audio que sí existe en la realidad que se está percibiendo, ¿no? Por ejemplo, si nosotros en este streaming ponemos música que en realidad no estamos nosotros escuchando, pero ustedes sí escuchan, sería extradiegético porque no viene de aquí, ¿no? Y en el caso de Grand Theft Auto lograron hacer que el soundtrack proviniera del mismo mundo a través de las estaciones de radio que uno seleccionaba al manejar, por ejemplo. Entonces, un gesto ahí es muy interesante. Y tenemos ya los famosos juegos musicales, que son juegos específicamente hechos, pensados desde lo musical para aterrizarse ya en la parte del videojuego, ¿no? Ahí tenemos el ejemplo de Donkey Konga, ¿no? Algo pues, básicamente percusivo. Y un ejemplo que a mí me encanta mencionar es el Guitar Hero, porque pues, fue un juego que a los no músicos, a los no guitarristas, les permitió experimentar
de una forma bastante cercana lo que se sentiría pues acercarse a los solos más famosos del género del rock o del metal, ¿no? Entonces, ¿cómo se pensó la interfaz, por ejemplo? Que empezó siendo una guitarra de 5 botones y evolucionó después a una guitarra que tenía también 5 pads para poder hacer tapping y cosas por el estilo, a cosas todavía más elaboradas, que evolucionaron eventualmente en cosas como Rock Band, ¿no? En donde uno, sin ser músico, podía tener una especie de karaoke evolucionado 2.0, por así decirlo, y pues son experiencias que se pensaron desde lo musical, cómo hacerlo lúdico. Y aquí me gustaría mencionar una cita de un autor que es teórico de videojuegos y de experiencias multimedia, que se llama Ian Bogost, en How to Do Things with Video Games, cómo hacer cosas con videojuegos, que dice, la música y los videojuegos comparten una propiedad fundamental. Ambos son jugables. Del inglés sabemos que interpretar música se puede decir play music, ¿no? Así como tú juegas un juego, juegas música, ofreciendo a escuchas y operadores una experiencia expresiva desde un marco de melodías y ritmos, ¿no? Y pues justo es muy valioso este pensamiento por el hecho de que pues ambos medios tienen esta parte lúdica también, ¿no? Esta parte de que se llevan muy bien entre ellos por el hecho de estos rangos de libertad que uno encuentra al momento de acercarse a una música, por ejemplo. Hay miles de formas de interpretar a Beethoven, hay miles de formas de jugar un juego también, ¿no? Desde pasarlo normalito hasta ponerle mods bien locos para ver qué sucede. Entonces, eso está muy interesante. Y justo aquí en los 2000 ya tenemos el boom de audios espacializados de formas más creativas, más complejas. En el caso de Grand Theft Auto, por ejemplo, el hecho de navegar una ciudad, donde todo el audio siempre está cambiando, dependiendo de si está cerca de un local o si está cerca de un concierto o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces ahí es donde pues, ya terminamos viendo los resultados más complejos de eso que ya se venía dando. Y bueno, vamos a entrar un poco a hablar de lo que es la música dinámica. Es música básicamente que cambia a medida que uno progresa, uno interactúa, uno gatillea de forma distinta en la interacción del juego. Y el ejemplo que nosotros queremos poner era el de este juego, Bloodborne, de From Software, que pues, tuvo un acercamiento a la música para los famosísimos jefes, muy diferente a lo que se venía haciendo antes, al grado de que, por ejemplo, ahí les estamos compartiendo una conferencia de la Game Developer Conference que habla justo del proceso que se siguió para componer la música de este videojuego. Que es música que deja de ser lineal, es música que tiene una propiedad más dinámica en el sentido de que las decisiones del jugador van a determinar si la música se para en cierto punto, si la música cambia de altura, cambia en dinámicas, cambia en capas, cambian los efectos que se le aplican a esa música, efectos de procesamiento como ecos, delays, distorsiones también, ¿no? Entonces, me parece que en el minuto 27 ya es donde vemos como el resultado final de todo el análisis que los compositores hicieron para este tema. Entonces, perdón, creo que es el 23. Les vamos a dejar un ratito este video para mostrarles un poquito de esto que les ¿no? Ahí, por ejemplo, la compositora está hablando de la búsqueda de disonancias para hacer todavía más tenso el encuentro con el jefe. Y las disonancias en música pues, son recursos que dan movimiento a la música, ¿no? Entonces, de la misma forma, explorar este terreno de qué tan disonante podemos llegar a hacer la música cuando
se pone todavía más dramático el asunto. Es algo que justo just nos keep está looking compartiendo. at Y pues en un momento vamos a ver la pelea. No va a tener el audio del juego, va a ser solamente la música con el gameplay, y la verdad es que hasta parece que los equipos de sonido luego terminan esperando un poco de lo bien hecho que se escuchó, ¿no? that's the harmony with interlocking sevens. I'm only showing. Y bueno, aquí espero que la transmisión no nos traicione, sino que se pueda apreciar ahí todo el detalle de este juego. De cualquier forma, esta conferencia la pueden encontrar. Se llama Música Gótica Bloodborne, una de Game Development Friends. Y luego quedan los juegos todavía más locochones, arriesgados, que estuvieron explorando la posibilidad de la música para videojuegos. Antes de continuar, pues son varios puntos que ahorita ya mencioné, solo para recapitular un poco, que es una música, cómo se puede variar para hacer que responda a los cambios que provoca el jugador, ¿no? Tenemos variabilidad de tempo, que es básicamente la velocidad con la que se ejecuta una pieza musical, altura o pitch, que es qué tan agudo o qué tan grave, ritmos y compases, cambios de volumen, cambios de efectos, cambios de melodías también, que son ideas musicales que varían muy poquito, pero si esa variación se da por un periodo de tiempo largo, pues hace que el jugador no se canse de escuchar lo mismo una y otra vez, ¿no? Cambios de armonía, ¿no? Que tiene que ver con la verticalidad de la música. Y por último, cambios en la mezcla general del audio, que eso también es muy interesante porque ya en muchos soundtracks de juegos AAA y también indies, pues tenemos luego capas sonoras que llegan a ser hasta de 200 tracks. Y lo que pasa es que esos tracks, como una especie de relieve, van sobresaltando, van apagándose para que entren otros, etcétera. Y entonces la fatiga auditiva es menor y la inmersión es mayor porque estamos dando un estímulo continuo a los jugadores y siempre es diferente, ¿no? Entonces, a pesar de este objetivo de sí, queremos que el jugador se involucre más en la experiencia, que sea más inmersivo, pues cumple una función práctica, que es que el jugador no se canse de estar escuchando lo mismo una y otra vez. Y aquí es donde pues, nos desplazamos de este paradigma de música de fondo, ¿no? Hay un ejemplo maravilloso que nos gustaría también compartirles. Es un documental de la música que se hizo para el remake de Doom, que fue en el 2016. Fue un soundtrack muy ambicioso que regresó a este primer soundtrack que tenía este clásico de los juegos de primera persona para revisitarlo con sonidos modernos. Entonces, se trató de hacer una especie de tributo a el trabajo que ya se había hecho en el clásico, pero pues ahora se hace con instrumentos y sonoridades modernas. Creo que es el documental.
Un comercial, ¿sí? Un breve comercial. Y aquí está. Sí. Doom carries a really, really, really strong legacy. Doom set such a high bar when it originally came out. It set the trajectory for modern first-person shooters that we know today. When you're dealing with such a strong legacy, it's really important to treat that with the utmost respect. That original E1M1 riff is iconic. It is Doom. I wanted to find a way to kind of make that bigger and bolder. The first thing I did was made the riff a little bit lower. When you play the riff back lower, it feels more aggressive already. But I kind of felt that it needed to be lower still. I got a hold of a 9-string guitar to go even lower. Then what I was able to do was reconstruct E1M1 using the 9-string guitar while still incorporating those 4 original notes. Doom is here. It's claustrophobic. It's aggressive. It's brutal. It's tactile. It drills into your face. It's piercing. It's at you. The music in Doom really Y bueno, just tries pues to capture justo that aquí vemos al complete lack of compositor, Mick restraint. Gordon, It's up hablar close and desde el personal. juego, You have desde el clásico, para luego describir con varios adjetivos pues cuál es la experiencia de jugar Doom, y a partir de eso evolucionar, dar una propuesta que conserve esa tradición, por así decirlo, pero al mismo tiempo de una mirada nueva. Entonces, justo respondiendo a tu pregunta, María, creo que es un gran Ya se me ejemplo. había olvidado. No es cierto. No, no es cierto. Pues justo es un gran ejemplo, ¿no? De no solo música de videojuegos, sino revisitar un juego para el que ya se había musicalizado y con esta nueva posibilidad de recursos, pues hacer otras cosas, ¿no? Sí. Y pues bueno, creo que de la presentación, ahí les compartí como muy brevemente, creo que es la siguiente diapositiva, sí, un diagrama de cómo se vería la jerarquía de audio en un programa de diseño sonoro para videojuegos, como Wwise. Yo uso mucho Wwise, pero también existen otros como Fmod, que básicamente son programas especializados en audio para experiencias interactivas y videojuegos, ¿no? Entonces aquí estamos viendo cómo pues son árboles de decisiones y pues básicamente tenemos en cajitas grupos de tracks que pueden combinarse entre ellos, alterarse entre ellos, concatenarse de formas diferentes para tener pues un espectro riquísimo de sonoridades, ¿no? Y bueno, creo que la siguiente imagen. Por ejemplo, este es algo muy común, ¿no? Puntos de sincronización, que es si el jugador hace tal acción, si el jugador logra tal cosa, este punto de sincronización va con este punto de sincronización y con este otro, etcétera, ¿no? Y sí, mientras el playback es lineal, ¿no? Tenemos pues, la reproducción totalmente lineal, la manera en la que estos como cubitos de Lego se están reordenando siempre en la experiencia, pues es dinámico 100%. Entonces, esto es como una parte un poquito más técnica de esquemáticamente cómo se ve pues todo esto que les platicamos de la música dinámica. No sé si hasta aquí haya dudas ahí en las redes o No, haz un examen ahora. un examencito. Okay. Ahorita lo mandamos. Oye, una de las cosas que estábamos platicando hace rato era como, ¿qué implica para el músico pensarse en un espacio distinto? No solo en el sentido de la profesión, sino la transformación de la propia práctica musical. En muchos sentidos, pero sobre todo, bueno, no sobre todo, sino y también, por ejemplo, pensaba cuando decías que se empieza con el chiptune,
Y como que, ¿cómo de unos 5 o 10 años para acá, los instrumentos electrónicos han suplido en muchos casos los instrumentos, digamos que anteriormente uno pensaba en la composición musical? Entonces, digo, son como dos derivaciones de la pregunta, y yo creo que podríamos hablar un montón al respecto, pero tú ¿cómo lo has visto? Justo en la primera cuestión, creo que me gusta mucho hablar de los game jams, que son eventos donde pues un grupo de personas se propone terminar un videojuego en un fin de semana. Esta ventana de tiempo tan cerrada, pues es como una especie de reto, pero al mismo tiempo es una oportunidad para involucrarte con personas. O sea, pero terminarlo de hacerlo. Ajá, No sí. porque no de terminar sí. el juego. Sí. Bueno, Sí. o prototiparlo, aunque sea, Ajá, ¿no? sí. Aunque sí hay cada cosa que sale en un Game Jam que se sorprende uno, ¿no? Y justo es muy interesante ver cómo hay compositores que se acercan a los equipos proponiendo que ellos sean los autores de la música, ¿no? Aquí en el Centro Multimedia, por ejemplo, siempre que hacemos el Global Game Jam, tenemos pues varios compositores que se acercan a más de un equipo proponiendo pues su música, ¿no? Y su creatividad y su mente para concretar algo sonoro, ¿no? Y entonces la escucha que debe de tener un compositor a las ideas de los equipos, ¿no? Lograr materializar esa abstracción en algo que se puede escuchar, que se puede sentir, ¿no? Es algo siempre muy gratificante y justo creo que es la mejor ventana que tendría un compositor tradicional o alguien que quiera hacer música simplemente, que esté licenciado o no, que simplemente quiera crear desde lo sonoro, para materializar ese deseo, ¿no? Y esa necesidad de encontrar nuevas formas de hacer música, tomando como base el videojuego, que ya hemos visto que es un medio muy proteico, muy cambiante, que siempre está en esta como inestabilidad espacial, porque María Elena no va a jugar de la misma forma Zelda que yo o que Ernesto, ¿no? Nuestras diferentes formas de jugar un juego terminan siendo diferentes formas de escuchar también. Y creo que ahí es lo valioso, ¿no? En esa primera parte. De la segunda que comentabas, de los instrumentos, creo que pues es muy interesante también tomando el tema de la música, ¿no? Como pues antes teníamos ensambles estándar, ¿no? Ensambles apropiados para hacer música, con sonidos acústicos 100%, instrumentos para los cuales uno debía de seguir un estudio no bastante dedicado, pues por ejemplo para llegar a estar en una orquesta tocando el cello, ¿no? Colaborando ahí, hasta llegar a lo que tenemos hoy en día que pues no requiere ya tanto esa especialización en un instrumento, sino quizás abre la ventana a muchos sonidos artificiales y sintetizados, ¿no? Justo fue muy bonito ahorita mostrar lo que les pusimos del NES, los 4 canales de audio del NES, a lo que ahorita hacemos, ¿no? Que es una cosa tremenda con sintetizadores que creo que se alcanzó a percibir en el documental de Doom, ese fragmento que les pusimos, que bueno, ahí Mickey Gordon encontró sintetizadores rusos y unas locuras por esa necesidad de encontrar sonidos que no existen, ¿no? Entonces, pues también sonidos que no existen con videojuegos creo que se llevan muy bien, ¿no? En el sentido de que siempre se está generando un espacio que existe al momento de que tú estás jugando, ¿no? Y bueno, otra reflexión muy bella que se me viene ahorita es que la música para videojuegos es una música que se repite mucho. Para los que quizás hayan jugado o estén familiarizados con juegos como Resident Evil o Halo, ¿cuántas veces ustedes escucharon la música de ese juego? Desde que lo pusieron a reproducir, seleccionaban el juego al que iban a continuar la historia, ¿no? Todas las veces que entraron a salvar el juego, todas las veces que repitieron una sección porque no lo pasaban, ¿no? Todas esas repeticiones, pues fueron repeticiones musicales también. Entonces,
pues es muy interesante el estatus de la música de los videojuegos en el sentido de que se escucha mucho por el medio como está hecho, ¿no? La música para cine, por ejemplo, tú entras a la película, escuchaste una vez esa escena y san, san se acabó. Pero en un videojuego, siempre que lo vuelvas a jugar, va a haber una repetición que termina generando una especie de cariño por ese videojuego. Creo que pues todos los que jugaron Halo, al escuchar "Oh, oh, oh", oh", se les pone la piel chinita, ¿no? Porque pues, es algo que se les metió en el cerebro, en el corazón, por esta repetición, ¿no? Entonces, creo que eso es también padre, ¿no? O sea, La como, cara de Abril de este, señores heterosexuales. sí, soy un señor muy extraño, lo admito. Entonces, a los señores extraños a los que también esté llegando, quizás, pues ahí tendré resonancias, ¿no? Si no, solo será un... Pero, pues sí, justo creo que va en la línea, ¿no? Una de las cosas que también hablábamos hace rato y que me llaman la atención, y no tienes que decir los nombres, es que yo te decía, no podríamos citar a algunas de las personas, o sea, citarlas en el sentido de mencionarlas que han venido a los Game Jams, y era como, quién sabe si vayan a querer. Claro, Entonces, claro. como que eso me llamó la atención porque pienso que también la práctica artística en la propia formación es muy limitativa. O sea, es decir, de pronto le dice al músico, a la bailarina, a la actriz, ¿no? Como te estamos formando para que hagas esto. Y entonces luego sale al mundo real y eso está súper saturado, mal pagado, etcétera. Sin embargo, las habilidades que se han adquirido a lo largo de la formación podrían muy bien seguirse desarrollando en otros espacios. Entonces, como, pues estoy segura que debe haber en Europa, sobre todo, un músico encantado de hacer jingles para comerciales, ¿no? Que no vea algo vergonzoso en ello. Claro que son condiciones de posibilidad, ¿no? En México o en Latinoamérica. Pero independientemente de lo que puede implicar en términos de cómo eso me presenta como músico ante los demás, sobre todo como músico ante mis compañeros músicos, ¿no? Pero sin embargo yo pensaba como todos estos espacios, y hace ratito lo decíamos con el cine, un poco retomándolo, existe toda una construcción técnica con base en dónde estamos esperando o pensando que se va a recibir musicalmente eso, ¿no? Entonces, ¿cómo pensarías tú como que el musicalizar videojuegos? Porque además, otra cosa que pensaba que es muy característica del videojuego, que lo veía yo más cerca de la ópera que del cine, en el sentido de puedo, o sea, pensaba en Wagner, ¿no? O sea, puedo yo desarrollar una música para contar una historia y esa pieza puede convertirse en un videojuego, no necesariamente ver el videojuego y pegarle la música. Y que yo pienso como, puede estar esta opción en la que yo desarrollo una pieza que está contando algo y después puede convertirse en videojuego, o lo segundo, que se construyen de manera conjunta y que el desarrollo del videojuego afecta la elaboración de la pieza musical, como la propia elaboración de la pieza puede afectar el desarrollo del juego. Sí, totalmente. Por ejemplo, justo el autor de este de Halo, este juego del 2001, el compositor Martin O'Donnell, justo en varios lugares, entrevistas, ha dejado como este testimonio de no querer atar la música de forma simplista a elementos. Por ejemplo, esta es la melodía de Elena, esta es la melodía de Ernesto, esta es la melodía de Guillermo. San, no. Justo ahorita que sacaste a colación a Wagner, vamos a tener al final una sección de bibliografía recomendada, si ustedes quisieran profundizar en estos temas. Hay un artículo que justo habla de la influencia de estas ideas wagnerianas sobre la creación de música para videojuegos y justo está el caso de Halo, ¿no? Y el compositor expresa esta necesidad de tener ideas musicales que más que pegárselas
a las cosas que ve dentro del juego, quiere entrelazar conceptos que están presentes en ese juego. Y justo es un ejemplar extraordinario de cómo el desarrollo se acompañó de una forma muy íntima y muy entrelazada con la creación de la banda sonora, que pues todos los que jugaron seguramente están como pues, muy familiarizados con esa sensación que uno tenía al jugar Halo y sentir que la música era tan orgánica que si se la quitaran, pues sí sería como mutilar mucho al juego, ¿no? Entonces, en esa línea yo creo que precisamente ahorita que mencionaste la ópera, ¿no? Que si bien hay personajes, pues hay más que personajes, ¿no? Hay desarrollos que en los videojuegos, por tener una duración más grande, porque, por ejemplo, ¿cuánto tiempo uno tarda en pasar un juego? Tenemos gameplays de sesiones muy reducidas hasta cosas como este ejemplo, que pues, sí te llevaba más de 8 horas, ¿no? Si no eras ultra experimentado. Y esa duración te permite insertar muchos momentos musicales que terminan haciendo más compleja esa creación de significados, ¿no? Es que más bien como que estaba, digo, yo nunca he estudiado música, pero lo pienso un poco en esta tensión, sobre todo, o sea, una primera tensión entre el pensamiento y la escritura, porque es decir, como eh, puedo activar mi pensamiento a partir de la experiencia directa del cuerpo, de lo que observo, y evidentemente todo esto es pues una especie de mezcla con quizá los libros que he leído, las charlas que he escuchado, las cosas que he pensado, las situaciones que he sentido, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay como una primera tensión en la elaboración del pensamiento, pero después hay una tensión entre la elaboración del pensamiento y la elaboración de la escritura, que son cosas distintas. Y pienso también en esta tensión entre que puede ir o no del pensamiento a la escritura y a la imagen, o puede ir del pensamiento a la imagen. Porque es decir, uno se enfrenta a un problema que es justo salir como de este modelo de edición de la televisión, donde básicamente lo que terminó haciendo es hacer una cuestión repetitiva del lenguaje y la imagen. Entonces, obvio la palabra a partir de una imagen muy obvia de la realidad. Entonces, en realidad no hay una construcción discursiva dura porque lo que tengo es yo siempre digo que es como una especie de PowerPoint, pensando en las personas que ponen el texto y leen el texto. Entonces, ¿qué más está ocurriendo? ¿No? O sea, es decir, porque el pensamiento no solamente funciona a partir de la escucha o de la lectura, sino que están operando muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, justo pensaba cómo puede ser, y no pienso particularmente en la industria de los videojuegos, ¿no? Sino que como tú decías hace rato, estos escenarios virtuales del videojuego, o sea, pensados en virtuales como en un sentido de potencia, ¿no? Es decir, no tengo que replicar el mundo, sino que puedo crear un mundo distinto. Y cómo eso implica, o sea, lo pienso mucho como en la ópera, ¿no? Pues está implicando que no es que mi voz va contando la historia, no son las palabras, sino es la melodía, es el acompañamiento, es lo que ocurre en el escenario, es decir, va todo junto, pero con lenguajes distintos. O sea, es decir, no son repeticiones de lo mismo, o sea, no es una manzana en el escenario y una manzana en la voz y una manzana en la melodía, sino está ocurriendo algo en torno a la manzana, ¿no? O porque la manzana, ¿no? Entonces, como justo a propósito de estudiar música, y que creo que vivimos un momento justo en el que están un poco agotadas las formaciones académicas y que hay como esta libertad de construir lo que quiero ser. Entonces, ¿cómo pensarlo no como un fracaso? Pues porque vuelvo a lo mismo, ¿por qué no querría que mencionáramos a las personas que vimos?
O sea, y no lo hago para forzarlo, sino qué hay detrás de pensar que podría no gustarles. Los prejuicios Ajá. que existen, ¿no? Por ejemplo, a la fecha todavía existen muchos prejuicios. Si tú quisieras ser un compositor que algún día quiera sonar en Bellas Artes, pues hacer música para videojuegos o componer una sinfonía, ¿no? O para una ópera, ¿no? Sí existe todavía esta parte de los videojuegos son entretenimiento, no son arte, entonces no son dignos de estar a la altura de algo que académicamente sí estaría, como sería pues, una obra que está validada, legitimizada por el médico, ¿no? Y a la fecha yo he escuchado de amigos, compositores, etcétera, que pues, se enfrentan todavía a esto, ¿no? Que al final pues, es algo que limita y como bien dices, el gran problema es que la formación termina sí creando involuntariamente quizás, esperemos que así lo sea, pero un bozal que a veces te niega todo lo que no está en un canon predeterminado. Y los videojuegos además, pues son y han tenido una historia tan variada, involucran tantas cosas y discursos, como bien dices, que con los contrapuntos que se pueden llegar a dar ahí dentro, pues a veces son tan insospechados que a veces incluso hasta es un riesgo, ¿no? O sea, Sí, pues es que yo lo veo en términos de que hay una complejidad que implica genialidad. O sea, es decir, ¿cómo resuelvo construir este mundo musical a partir de la posibilidad que da el videojuego, ¿no? Que no tiene, que afortunadamente estas expresiones, digámoslo muy pobremente, audiovisuales, porque son más que audiovisuales, ¿no? Están presentando esa posibilidad no de reciclar la práctica de la tele o del cine o de la prensa, ¿no? Sino que en realidad están planteando escenarios completamente diferentes que creo que sí podrían permitir genialidades distintas sobre la intención, pensaría yo, musical. Y creo que puede ser en términos muy complejos. sí, no, totalmente. Y el futuro nos seguirá dando muchas sorpresas y oportunidades de seguir viendo pues estas cosas, ¿no? Tú, por ejemplo, ¿tienes como en mente algún ejemplo donde el músico haya afectado el videojuego? Ahorita O la inmediatamente no se me viene así uno. Igual no sé si ahí nuestros espectadores nos estén ahí observando y nos puedan dar ahí algún ejemplo que se les venga. Pero creo que siempre cualquier música termina afectando, involuntariamente inclusive, ¿no? Si llega después, si llega antes, el momento en el que llegue y cómo llegó, el hecho de estar ahí acompañando el videojuego siempre va a afectar esa experiencia, ¿no? Así como existen muchos estos ejercicios en cinematografía de esta escena sin audio, esta escena con audio, o cómo cambia esta escena con esta música, cómo cambia esta escena con esta otra música. Creo que lo mismo aplica para los videojuegos, ¿no? Y pues es siempre bien interesante ver cómo es posible que lo sonoro tenga tanta agencia a veces, ¿no? En algo que aparentemente solo es visual. Aquí Ernesto está muy callado, ¿no? Podría ser Guitar Hero, ¿no? Guitar Hero es un gran Entonces, que ejemplo. antes es la canción y después fue el videojuego. Sí. Y por ejemplo, ahí todo lo que hizo Guitar Hero además fue una parte muy padre de curaduría también, ¿no? ¿Qué música voy a seleccionar que pueda ser jugada de la forma que yo quiero, ¿no? Y pues tuvo varias entregas, creo que fue un juego muy, muy... Me gusta mucho. Sí, a ver cuándo la reta por ahí. Sí, esperemos. La próxima. Pero sí, justo estos juegos también. Oh. Todo en inicio. sí. Nada más que cualquier botón apretas. Sí, sí, y es bien padre, ¿no? Cómo la dirección cambia. Ya existe la música,
vamos a jugarla, vamos a interpretarla, que como tal no se está interpretando en términos estrictos de, no sé, un pianista lo que hace con Chopin, ¿no? Pero sí se juega a la música, ¿no? Así como el baile, pues fue un tipo de juego que se hizo para tener una experiencia musical diferente. Eso creo que siempre es algo que a todos los fans de la serie, que Ernesto es un gran representante al parecer, pues lo saben, ¿no? Sí. Y pues todos los instrumentos, ¿no? O sea, ya el World Tour, pues ya le metieron batería, ya podías cantar, el bajo, la guitarra. El primero, el 3, me acuerdo, es puro bajo y guitarra. Pues ya poco a poco se fue expandiendo pues, a toda la banda, ¿no? Sí. Puedes jugar con todos al mismo tiempo, haciendo guitarras y Que la parte social siempre fue muy importante, ¿no? Y también creo que cuando escuchamos música, yo pienso que a menos que estés hecho de piedra o que tengas corazón de piedra, pues tienes un impulso, ¿no? A moverte, invita al movimiento, invita a bailar, y creo que pues, materializar estos gestos, ¿no? Por ejemplo, no solo era presionar botones, ¿no? También teníamos esto de levantar la guitarra, que pues, sabemos que es un gesto que usan los músicos para lucirse, ¿no? Para atraer más el aplauso. ¿A los músicos les gusta lucirse? No. Sí, el Power Slide. Como, según yo, la modestia no es lo nuestro. No va de la mano. Pero la neta no. Pero sí, justo toda la parte gestual, ¿no? que uno puede tener y las interfaces que también pueden existir para jugar los juegos. Creo que también pues, sabemos que tenemos los controles, ¿no? Los botones, pero pues estaría padre pensar en posibilidades de interfaces que sean sonoras y que no tengan que ver con presionar botones, ¿no? Entonces, Just Dance. sí. Eso sí, Just es Dance. ahí sí bailas. Sí. A los que no saben bailar los hace Michael Jackson. Ahí sí. Hay un comentario Sí. de Iván Contreras. La música de los videojuegos es un medio que puede formar parte de la identidad e historia que quiere expresar como la información sonora y emocional para el jugador en el momento y su experiencia en él. O sea, creo que esto que hice Iván es también interesante y va un poco de la mano a propósito de Guitar Hero, ¿no? Como o sea, tú regularmente tienes un control donde lo que estás utilizando son los dedos y creo que la música es esto, ¿no? Como que puede meter al cuerpo en el juego y pensaba justo en Guitar Hero como también aquí implica pensar en un dispositivo de entrada que de pronto, o sea, implica un costo elevado, ¿no? El desarrollo del dispositivo de entrada, vendérselo a los jugadores que lo compren, que lo jueguen, ¿no? Y creo que en ese sentido Guitar Hero fue súper exitoso, o sea, es decir, logró poner un dispositivo de entrada para un juego en particular, y que un poco pienso en este juego de patos de Nintendo, ¿no? O sea, pocas veces ocurre que un videojuego puede justificar el diseño y la producción de un dispositivo de entrada. Sí, justo creo que en las interfaces todavía hay mucho por explorar, ¿no? Siento que podríamos arriesgarnos más y tiene que ver también con cómo funciona la industria, que es como, pues si ya están estas consolas definidas, pues tratamos de hacerlos para estos medios que son relativamente fáciles de distribuir, ¿no? De publicar, pero justo creo que eventos como el Game Jam o hackatones como enfocados en makers y así, son valiosos por esta parte de experimentar y salirse un poco de ese formato, ¿no? Tú ya tienes el control, tú ya tienes el dispositivo de entrada predefinido, ¿no? Y bueno, ya tomando el tema de la música y de lo sonoro en los videojuegos, pues creo que hay muchísimo todavía. Y es que, ¿sabes? Me hace pensar como, digo yo porque soy una anciana que nació en los 80s,
Y creo que en algún momento la idea de jugar juntos un videojuego, o sea, yo creo que irónicamente ha distanciado a las personas en el mismo espacio. Y justo los juegos que tienen que ver con una relación del cuerpo con la música, más allá de que acompañen la narrativa a través de solamente el control. O sea, justo eso que dice Ernesto sobre, pues uno toca la batería, otro toca el bajo, otro toca la guitarra y otro canta horrible. Es que yo siempre canto horrible. Soy autotune. Pero no trae. Aún. Pero son dinámicas que me parecen interesantes alrededor de estos experimentos, o sí, pues una especie de experimento en torno a pensar la musicalidad en un sentido no lúdico, sino en un sentido del videojuego. Claro. Sí, pues ya estaremos viendo lo que el futuro nos depare en ese sentido. Y pues igual, si tienen ustedes ahí recomendaciones que puedan compartir, maravilloso, ahí los estaremos leyendo, ¿no? Y bueno, también nos gustaría compartirles un poco de bibliografía muy interesante y muy valiosa en torno a estos temas. El primero es un libro que es una recopilación de ensayos que van desde los orígenes de la música para videojuegos, con Donkey Kong, Super Mario Bros., etcétera, a cosas como Shadow of the Colossus o los juegos de terror, Silent Hill, Resident Evil, cómo funciona en un contexto de terror, que también es todo un tema fascinante, que es para inducir estados psicológicos incómodos, ¿no? Y también otro gran libro, muy vasto y muy completo, es Game Sound, de Karen Collins, que me parece que es bastante amplio en sus temas, los desarrolla muy bien, pero al mismo tiempo es muy concreta con lo que quiere decir. Y es una gran introducción para quizás empezar a jugar videojuegos o estudiarlos ya con este oído más lleno de conceptos que nos ayudan a aterrizar nuevas ideas, ¿no? Con estos temas, ¿no? Entonces ahí les dejamos estos muy buenos títulos para continuar con esta conversación. Y bueno, no sé si Si te parece bien, voy a darle un comentario. Sí. Carlos, que esperamos que no nos vuelva a dejar plantados y que venga a la próxima sesión. Cuphead, Hades, Hollow Knight, Celeste. Creo que muchos juegos indie han dado mucho peso al contratar compositores que hagan música que refleje los mundos que narran los videojuegos. Por ejemplo, Hades cambia la música del jefe final dependiendo de la dificultad que hayas elegido, haciendo que sea cada vez más acelerada, igual que se aceleran los ataques del jefe. Gerardo Marcoleta, una reflexión interesante es la relación que hay entre los jugadores de Fighting Game y los intérpretes de música. El jugador de Fighting Games es muy similar a un músico de jazz, el cual improvisa, es que a lo mejor ahí el autocorrector le jugó, el cual improvisa. Tenían un conocimiento específico, escalas, acordes, arpegios, etc. O sea, un músico de jazz el cual improvisa. Tenían conocimiento específico de escalas, acordes, arpegios, etc. En el caso de los videojuegos, el conocimiento serían los combos, el frame data, movimientos básicos, etc. Sí, justo esta parte de los ritmos que hay en los juegos, ¿no? Hay un juego también que a mí me gusta mucho que se llama Sekiro, de From Software, que es muy rítmico. El éxito que tú tengas en ese juego depende de tu capacidad de entender los ritmos inherentes a las formas de combate japonesas que hay, ¿no? Entonces, pues siempre es bien padre, justo ahorita que mencionan esto de los fighting games, ¿no? Que el hecho de tener un ritmo, el hecho de tener colisiones, siempre está proponiendo una textura que está invitando a algo como más sonoro, más musical, ¿no? Y creo que ahorita con los juegos que nos proponía Carlos, es bien bonito cómo en esos juegos la música se entrelaza con el diseño sonoro, que es diferente a la música para videojuegos, pero cuando el diseño sonoro y la música conviven
en espacios tan bien ejecutados que hasta se confunden, pues es muy gratificante, ¿no? Es como tener una experiencia muy completa de esto que nos comenta Carlos, de la ambientación y de terminar de sellar el concepto de un juego. Entonces, sí, muy buenas sugerencias ahí y grandes participaciones. ¿Ya me pruebas? Sí, totalmente. Ok. ¿No? Todas. Por favor, por favor. Ernesto, Sí. Unas cuéntanos palabras. algo. Algo, lo que sea, Sí, lo que como te quieras. familia. Ya vamos a terminar. Quiero enseñarles la música de esta. Muy bien. Tenemos aquí un Game Boy Advance SP, una consola muy bonita, muy compacta. Si quieres acércate y yo muy acerco el carismática, micrófono. ¿no? No sé si quieres platicarnos un poquito de ello. No sé mucha historia de este juego, pero me gusta mucho la música que tiene. Con confianza, levántate. Sí, si quieres, acércate un poquito más. ¿Qué creen? Se acabó la batería. Sí. Traigo el cargador, pero... Nos está No, no sé faltando por qué. producción, perdón. Sí. Bueno, con que escuchen esa fracción. Pueden adivinar qué juego es. Ya lo vieron, ¿no? Que no alcanza a verse, ¿no? En la pantalla. Pues básicamente, eres un granjero. No hay mucha ciencia. Este es un día lluvioso. Ojalá si estuviera aquí. Ya tuvimos varios. Por ejemplo, ahorita, con lo poco que estamos jugando, ya todas las texturas de sonidos que se están proponiendo. Los pasos, cómo se Sí. escucha. Voy a Plup, enderezar plup, plup. tantito la pantalla. Después de varias veces de regresar a un juego así, yo creo que sí te genera una atmósfera que es siempre gratificante repetir, ¿no? Y cambia, Cuando, bueno, ahorita tengo que ir a un lugar, pero va cambiando conforme entras a una casa. A ver si puedo tomar aquí. No, está cerrado. No, es que ya es de noche. Me encanta que es un narrador. Sí, sí, gusta. Es que es de noche. Es un comentador. Sí. Hay un comentario, bueno, creo que es una reflexión. Ok. Carlos. Y no sé si ya han hablado de todos los juegos de ritmo de Japón que más o menos llegaron a Occidente con el juego de Donkey Kong. Sí, justo ahí estuvo el ejemplo de Donkey Konga, que creo que Sí. hubo hasta dos, ¿no? Donkey Konga 1 y Donkey Konga 2, pero justo esta parte de las percusiones, ¿no? Que se evolucionó muchísimo y en Japón son muy famosos estos juegos, ¿no? Que representan un reto bastante elaborado. Yo creo que incluso un percusionista bien formado, pues sí le da un poquito de batalla, ¿no? Hay una segunda parte del comentario de Carlos. Es muy interesante la relación que tiene el desarrollo de esos juegos con el taiko y otras percusiones tradicionales. Sí, justo la interfaz del Donkey Konga, pues son estos tambores, ¿no? Me parece que la forma en la que hicieron la textura superior del tambor, donde uno percute, pues justo te hace remitirte a algo pues muy tribal, muy de estos instrumentos hacia lo ritual, ¿no? Que pues está siempre muy interesante de explorar por ahí, ¿no? Entonces, Adiós. No, adiós, bye. No. No, pues esperemos que les haya gustado muchísimo todo lo que estuvimos discutiendo aquí. Ludágora es un espacio para platicar de pues todo este espectro de... Y sean como Ernesto, que viene. Sí, están invitadísimos aquí a compartir todo. Creo que la siguiente que vamos a tener es de GameCube, ¿no? No, es el texto de... Ay, ahora mismo se me olvidó. Pero vamos a más bien a pensar un texto sobre videojuegos, que voy a ver si, a pedirle permiso a este chico para ver si nos deja compartirlo, por si alguien le quiere echar un vistazo antes de venir. Y GameCube estamos en febrero.
GameCube es en abril. Hasta abril, vale. Sí, porque tenemos esta tradición de hablar luego de consolas, qué representaron, por qué su importancia, qué aportaron, experiencias individuales, experiencias colectivas, artículos ultraacadémicos sangrones y opiniones también desde el corazón, desde la sinceridad de quien jugó esa consola. Entonces, pues los esperamos para nuestra próxima sesión de Ludágora. Y si se les ocurre algún tema que consideran que sería buena idea pensar acá, esto que dice Guillermo es importante. O sea, sí queremos hacer un espacio, digamos, de una reflexión rigurosa, pero no académica. Claro. O sea, Mixeada. sí, o sea, también que quede claro que con jugar un videojuego es suficiente para que vengas a saludar. Uh-huh. No necesitas haber leído ningún texto. Claro, es correcto. Pues muchas gracias también, Ernesto, por la confianza de venir aquí a compartir. Ya van varias. ¿No? El fan de Ludágora, sí, de hecho, sí, es un número muy... Wow, vamos a regalar PlayStation 5 a los que... Así sí van a venir. Así se van a ver fila para entrar. Sí, la próxima sesión se titula Los videojuegos como formas de conocimiento. Digo, ahí hay un montón de cosas que discutir. Sí. Somos team gamificación, no somos team gamificación. ¿Por qué? No, porque sí, porque no. Claro, sí. Y además también una cosa es una forma de conocimiento, es decir, una cuestión pedagógica que no necesariamente es producción de conocimiento, que es una cuestión más epistémica. Entonces creo que va a haber una discusión interesante. Y pues bueno, gracias a quienes estuvieron en línea. Ojalá que alguien nos vea en otro momento, aunque no sea en vivo. Y si eso ocurre, de todas formas, dejen sus comentarios, porque es una manera de seguir con la conversación. Y nos vemos dentro de un mes. Hasta luego. Gobierno de México.